Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día lunes 8 del mes sexto del año 2026. Lunes 8 de junio, un tema especial, iniciando también una semana especial. La hacemos especial porque somos especiales y nos apartamos de cualquier condicionamiento cultural impuesto y volvemos al origen, a la manera de pensar del Creador, desde el amor, desde la bondad, desde la misericordia, y ese desde donde nos permite elegir cada semana, como en el tiempo de Esdras y Nehemías, la porción que vamos a experimentar, a recordar y a poner por obra. Y esta semana tenemos la porción que se conoce como Cora, o calvo sin cobertura. Por eso hoy tenemos el tema del calvo que seduce. Core significa en hebreo sin cobertura, calvo, pero la historia en los códigos de las escrituras nos muestra que Core, que trae una descendencia levítica y una responsabilidad en el servicio del templo, se levanta contra Moisés y con un séquito, y entonces es allí donde miramos la sustancia que está escondida detrás de esta historia. La podemos ubicar en el libro de Números, Bamidbar 16.1 hasta el 18.32. Esa porción se le conoce como Cora, y Corac o Core traduce calvo o sin cobertura. Bueno, la historia en códigos nos relata que se unió con los hijos de Rubén, y entonces vamos allí a la sustancia para poder entender el principio que necesitamos aplicar y experimentar para un verdadero cambio, porque a la final Core, pues sus hijos son los que inspiran el Salmo 42, el 44, el 49, el 84, el 87, el 88, porque pues todo es para bien. Alguien que fue condenado a que se abriera la tierra y se lo comiera él con todo su séquito y todas sus pertenencias, pues los hijos corrigen en cierto momento, y es precisamente cuando viene esa frecuencia que vibra elevada, los cánticos armónicos al universo, que se conocen como Teilín y fue traducido como Salmos. Por eso, pues al rebelarse contra Moisés y Aarón, se revela no contra el personaje, sino contra la visión que lleva ese personaje y contra quien establece esa visión, o sea, contra el Todopoderoso. Pues que Aarón, que representa el puente o el sacerdote, el puente entre lo humano con lo divino, entonces pues allí alguien que no tiene percepción de lo que realmente es su semejante, pues aparece esa genética que se une entre los hijos de Core, entre Core y Rubén, la descendencia de Rubén, porque Rubén quiere decir mira allí un hijo. Entonces, ahora trayendo este contexto a la vida personal, 250 se unieron contra él, y allí aparecen pues en la sustancia el número 200, que es la letra Resh, que significa cabeza, y el número 50, que pertenece a la letra Nun, que significa construir. Entonces, ¿qué estás construyendo en tu mente? No necesariamente explicamos la gematría hebrea para llevar una información, sino para ir a la sustancia, el poder de la seducción. Y ese poder seduce solo y exclusivamente a las almas inconstantes, que no tienen un nivel de conciencia elevada, y que a veces sí y a veces no. Entonces, si nos levantamos contra la visión del justo, pues se pierde la cobertura, se pierde lo que estudiamos la semana pasada como el talit, la cobertura del omnipotente. Y podríamos estudiar en los evangelios la razón de por qué dice que se constricta el espíritu del Todopoderoso, o sea que queda sin cobertura. Se pierde la sustancia que advertimos en lo físico y solamente se ve lo material.
y aparece el último precepto de los 10, y es no codiciar. Aparece la codicia, porque cuando toca el piso, lo más bajo, pues es allí la codicia, que fue traducida como la raíz de todos los males, que el amor al dinero. O sea, el dinero no tiene nada que ver con la codicia. Es la codicia la que se requiere o que desea obtener todo para sí y no compartir. Entonces, pues se pierde el amor al prójimo, se pierde la codicia, genera guerra, genera contiendas, genera peleas, genera discusiones, genera divisiones. Entonces, todo esto se despierta en la mente, en el corazón de alguien que se deja seducir. Y bueno, entonces se inicia este estudio o puesta por obra cuando dice que Core, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, Datán, Abirán, hijos de Eliad, de Ión, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moshe con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación del consejo de varones de renombre. Bueno, o sea que tomaron de los príncipes ese espíritu de seducción para entender la sustancia de lo que traen los evangelios. En la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, verso 14, dice que tienen los ojos llenos de adulterio. No necesariamente porque buscan otra pareja, sino porque adulteran la idea original. No se sacian de pecar y seducen a las almas inconstantes. Por eso este tipo de liderazgo pues son altivos, son soberbios, son prepotentes, y no les avergüenza mostrar ese carácter, sino que se enorgullecen. Y entonces al encontrar personas que vivan en la misma frecuencia, pues aparecen miles de seguidores. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Esto pareciera que estuviera hablando de la persona como tal, pero lo que está hablando es de lo que entró a la mente y corrompió sus entrañas y estableció un estado de ser. Elegir hacer el mal y no el bien. Entonces, pues han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balán, hijo de Beor, el cual amó el premio a la maldad. Entonces defienden con seducción, defienden con lo que se conoce como soborno, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Bueno, entonces esa persona en esa condición se pone por debajo de la naturaleza del asno. Porque mientras el asno se da cuenta, la persona inconsciente defiende sus principios como un derecho a hacer el mal, a destruir. Y entonces cuando no hay sanidad en el interior, pues por afinidad de forma viene muchísimo pueblo a seguir este tipo de locuras y este tipo de incoherencias que se apartan de la bendición del Todopoderoso, y para ellos es una verdad. Entonces allí aparece el profeta Nahum recordándonos, por ahí en el capítulo 3, que la ramera seduce a las naciones. Pues la ramera no se trata de una señora o de una mujer que se gana la vida o que tiene muchísimos maridos. Son vanas maneras de pensar que entran a la mente y se establecen como verdad. Entonces eso genera lo que se llama la seducción. La palabra para seducir en hebreo es makar. De ahí viene macán o macor, que quiere decir como plaga, pero makar quiere decir ser vendido como esclavo, o una hija que se da en matrimonio, que se entrega, o venderse. La seducción es porque alguien le compró el gusto y ahora esa persona no le gusta, no tiene gustos ni pensamientos propios, sino que repite pensamientos de otro y le agrada lo que ese otro haga, aunque lo que se haga esté equivocado. Entonces por eso, por más que se le explique, como ya hay un espíritu de seducción, como ya hay un embarazo mental,
Entonces ya elige siempre lo errado y lo equivocado. Entonces la solución para esto, pues vienen las Escrituras. Dice que pues, un líder verdadero no busca controlar la persona, solo se preocupa por establecer la visión. Entonces, si la visión es conforme la del omnipotente, no es el líder, es la visión la que se sigue, porque es como cuando uno le da gracias, no es agradecer a la persona, sino a la fuente creadora que puso en el corazón de esa persona que le sirviera como puente para un favor. Entonces, pues cada cual busca una cita de las Escrituras para justificarse. Bueno, si primero los errores, no reconocemos el error, pues la palabra nos corta por ser espada de dos filos. Bueno, Corá es el origen de la confrontación en los cielos y en todo lugar desde el día en que se halló maldad por la rebelión. Entonces, no es porque alguien sea rebelde, sino por ser rebelde ante los principios universales para vivir en bendición. Entonces aparece una palabra que tiene un origen latín, que es la piedad, ese misterio de la piedad. De ahí viene la palabra en latín pietas, que significa devoción, respeto, fidelidad a los dioses. Entonces hay una piedad que es fiel a los dioses de oscuridad y de tinieblas, y hay otra piedad que es fiel al Dios de dioses y Señor de señores. Entonces esa piedad es fidelidad a la familia y o a las obligaciones morales, que también se traduce como piedad. Entonces en sí la piedad es una devoción, es una fidelidad. Entonces si en la familia el padre le transfirió a su hijo el ser borracho, el ser irresponsable, pues él va a ser fiel a eso que se le transfirió. A eso también se le conoce como piedad. Entonces piedad funciona para lo bueno y también para lo malo, para el día y para la noche. Por eso ese misterio de la piedad en Yeshua es ser fiel a la vida, al amor, al perdón, a la resurrección. Entonces vienen aclarando estos términos, pues el negocio no crece si primero no creces tú. Entonces vemos nosotros que hay bloqueos, pueden ser buenas personas, pueden ser personas amables, personas que le prestan un servicio a la comunidad, pero no vemos que crezca su economía o sus negocios, porque quizás hay un niño que no crece dentro de él o dentro de ella, y entonces se ve reflejado en la empresa, que se estanca. De la misma manera podemos hacer el examen de aquellos que, aunque el líder no tenga coherencia y diga una cosa y mañana otra, pues tienen muchísimos seguidores. ¿Por qué seduce este tipo de liderazgo que no tiene cobertura del Altísimo? O sea, ¿por qué Core seduce tanta gente? Porque lo similar busca lo similar. Mientras no haya una reparación en el hombre interior, en lo que piensa, dice, siente y hace, entonces no va a haber un cambio en el mundo exterior. Entonces allí aparece, por ejemplo, las manifestaciones de lo que se conoce como New Age o Nueva Era, que, pues bueno, dice que todos somos uno, pero cuando se le habla de separarse, de dividir, y luego sí que venga esa unión y dice, no, yo no dejo lo viejo. O sea, no me separo de mis costumbres, de mi moda, de mi gusto, porque mi padre fue así, mi madre fue así, mi familia es así. Aunque dice que como todo es uno, pues que todos somos uno, entonces todos somos como él dice que es. Entonces, eso similar, busca lo similar, porque al no haber separación, de ahí viene separar, de ahí viene la palabra parir, la etimología. Es como parir, es como que salga del vientre, que dé a luz, y para dar a luz se tiene que separar del vientre de la madre. Por eso ahí viene parir, de separar, no de una separación de peleas y de contiendas, sino de en sí lo que se refiere la palabra en su etimología. Y por eso pues dar a luz es separarse de que, pues no del esposo, no del vientre.
de esa matriz que lo sustentó durante un tiempo, y entonces ahora viene primero pues dividir lo limpio de lo profano, y ahora permitir, y entonces pues ahora sí parir, que venga lo que uno permite, eso es lo que sale a la existencia. Si yo permito que mi mente sea embarazada por palabras que vayan en contra de las escrituras, lo que viene a la existencia es un coraíta, es alguien rebelde que se levanta contra los principios establecidos como verdades universales, y no porque alguien lo dijo, sino porque se pueden comprobar. Entonces, pues lo exterior es como el maestro de lo que tengo que separarme. Si afuera veo miseria, oscuridad, caos, pobreza, pues dentro tengo que separarme de un espíritu que está generando eso que veo afuera. Y entonces al separarme hago la diferencia, divido entre lo limpio y lo profano, pensamiento de bien y pensamiento de mal, pensamiento de luz y pensamiento de tinieblas. Entonces al separarme, divido, entonces ahora sí se manifiesta, así viene el alumbramiento. Entonces, pues hay que separarme de lo que no me tengo que separar. Y eso que tengo que dividirme de lo que no me tengo que dividir. Entonces tengo que limitarme de lo que me tengo que limitar. Entonces si le pongo límites, le pongo linderos a aquello que de aquello que me separo de un pensamiento equivocado que quizás ha venido a ser un pensamiento de herencia familiar. No se puede, somos pobres, esto está difícil, así como cuando usted era pobre. Bueno, palabras que transmitieron un mensaje obviamente errado, y que por cultura, costumbres, nosotros lo experimentamos, lo vivimos, y si no nos separamos de esas, si no dividimos, si no hacemos la diferencia entre eso que nos dijeron nuestros padres y lo que somos realmente, pues entonces no le pongo límites. Por eso, al separar, se divide y entonces se limita. Y es allí donde aparecen los límites. Ahí la etimología del límite es mito. El límite, pues es un mito. Y un mito es un dicho, una palabra. Entonces, cuando el padre le habla al hijo, le está transmitiendo, lo que está transmitiendo es un mito. Y eso será lo que el hijo va a permitir, porque fue lo que recibió, lo que se informó. Entonces el mito es como la profecía que te dice que te va a ocurrir mientras estés en ese mito. Usted es pobre, bueno, nosotros nacimos en una familia pobre, entonces usted es pobre, y entonces allí, el día que usted quiera cambiar el mito, pues no lo va a permitir. Es que nosotros somos pobres, no tenemos oportunidades. Bueno, ahora entender que ese mito es el que te limita, pues ahora generamos nuestro propio mito, nuestras palabras, conforme a las palabras de vida y no de muerte. Dijeron los discípulos de Jesús: ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Ese es lo que se conoce como el verbo, la luz, el camino. Y entonces cuando generamos nuestro propio mito, ya no tomamos la palabra mito como alguna leyenda, sino como dicho. Y ese dicho estableció en la mente pues lo que uno permite, el límite, mito, ahí viene ese sufijo mito. Entonces, bueno, ese de ahí lindero, es el límite. Bueno, entonces Yeshua dice: es que yo no he venido, yo he venido a traer esa división. Dice el libro de Lucas en el capítulo 12, el verso 49, que fuego viene a echar en la tierra, y que quiero, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? O sea, cuando se enciende el fuego de la salvación, es lo que se llama un bautismo en fuego. De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla?
¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? No, ahora en este tiempo de elecciones de gobierno en nuestro país, pues se habla mucho de la polarización y que no es bueno, pero en la escritura Yeshua viene trayendo esto. Lucas 12:51, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. O sea, si yo no me separo de las ideas tradicionales, culturales, no voy a traer el mensaje de paz y de armonía, ni tampoco va a suceder el nacimiento de nuevo, sino disensión, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, y la madre contra la hija, y la hija contra la madre, y la suegra contra su suegra, y la nuera contra la nuera. Bueno, toma bases familiares para explicarnos que si no nos apartamos de la vana manera de pensar, de hablar y de sentir y de hacer en el ser interior, no va a haber un cambio en nuestra realidad. Porque torpe es el que pretende, haciendo lo mismo, que hayan resultados diferentes. Es una frase famosa de Albert Einstein, que pues hay que aplicarla y hay que experimentarla. O sea, no le tengas miedo cuando alguien se levante. Simplemente muestra tu dicho. Viví conforme a la paz y lo concerniente a la paz. Buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pues esa paz no se encuentra en el mundo exterior. Esa paz en su totalidad está en el mundo interior. Cuando entiendo que alguien que piensa diferente es porque está aplicando un mito diferente y que para ese alguien esa es su verdad, aunque no sea verdad, para él es la verdad, porque tiene un nivel de conciencia del alma que vibra en una frecuencia baja. Entonces por eso busca la guerra, la confrontación, y aunque tenga que poner a sus hijos o a su descendencia para que vayan a la muerte, a la guerra, pues lo hace, y lo hace con gusto, porque para él eso es una verdad, aunque sea una mentira. Y por eso cambiar de dicho, cambiar de palabra, cambiar de mito, cambiar de relato, pues nos permite nacer de nuevo. Y para eso tengo que separarme de lo que venía diciendo, pensando, sintiendo y haciendo. Y hacer una división, dividir, de ahí viene divino, pues, entre lo limpio y lo profano, entre el día y la noche, entre la luz y las tinieblas. Ahora que hago esa separación, entonces elijo, le pongo límites. O sea, ya no voy a decir palabras maldichas, ya no voy a pensar en el caos, porque entonces lo fortalezco. Ya no voy a sentir, no voy a permitir un sentimiento de rencor, de resentimiento, de rabia, porque de lo contrario me seduce el coraíta, aquel que no tiene cobertura, porque por afinidad de forma, pues voy a tener la tendencia a seguir este tipo de liderazgos. Entonces, por eso, la visión nuestra es seguir al Mesías, que busca la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Bueno, que tengas una buena mañana,